Gloria sea al nombre de Jesús. Dios les bendiga en esta hermosa y bella tarde, hermanos y hermanas que van a ver este video. Hermanos que van a verlo después, pues Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a estar tratando un tema con nuestro hermano Juan. Así de que pendientes ustedes por ahí. Gloria sea al nombre de Dios. Dios bendiga la vida del hermano Asael Miranda, que está por ahí ya listo. Envíenmele ahí el link al hermano Juan, por favor. Gloria a Jesús. Bueno, por ahí creo que ya le enviamos el link a nuestro hermano. Solo vamos a esperar que él lo pueda aceptar. Gloria sea al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a esperar a nuestro hermano Juan por ahí, que se pueda conectar. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias, hermano Asael. Esperamos entonces que nuestro hermano se pueda por ahí conectar. Gloria a Jesús. Creo que por ahí tiene problema nuestro hermano Juan. Aleluya. Pero vamos a esperar para que nuestro hermano pues se pueda conectar. Dios bendiga la vida de cada uno de los que están presentes. Vamos a esperar a nuestro hermano por acá. Creo de que ha tenido problemas y me estaba llamando, pero vamos a ver si resolvemos. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a estar tratando un tema bastante interesante, en la cual pues hay muchas preguntas que hacer, pero ahora esperamos poderlas resolver. Gloria a Jesús. Creo que ha tenido problemas por ahí nuestro hermano. Si no, nos va a tocar que finalizar este video y luego vamos a hacer el otro para que ya él se pueda conectar. Oh, por ahí está conectado ya mi hermano. Gloria a Jesús, mi hermano Juan. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga la vida de los que se están agregando a este video. Mi hermano Juan Bautista, por ahí le envié la solicitud, mi hermano. Ahí solo dele nada más aceptar y ya aparecerá en el video. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahora sí, mi hermano. Muy ¿Sí podía bien. conectarse? Sí es, había problemita por ahí, pero ya Pero está hecho. ya estamos, gracias a Dios entonces. Es un privilegio, ¿verdad? El poder tenerlo a
usted, mi hermano amado, en la plataforma de YouTube, de Facebook, perdón, ya que sabemos de que es un hombre bastante ocupado, ¿verdad? Pero cuando se trata de hacer la obra, pues Amén. siempre se hace el esfuerzo, ¿verdad? Para que sea el nombre de Dios glorificado. Así de que agradecemos a Dios la oportunidad que nos permite de estar compartiendo con usted un tema bastante delicado, un tema bastante debatido, un tema que tiene mucha discordia muchas veces, pero ahora pues con la ayuda de Dios se van a aclarar muchas cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así de que voy a dejar para que usted se presente, mi hermano, para que las personas lo puedan conocer. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos allá. Amén. Ah, estamos aquí desde República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana. Mi nombre es Juan Bautista Muñoz y estoy acá para compartir con ustedes por lo menos, no sé, una hora y algo, lo que sea, acerca de un tema que es bastante controversial en el tiempo de hoy, en el día de hoy. Entonces, como le dije, yo soy Juan Bautista Muñoz, soy maestro de escuela bíblica en la iglesia en la que me congrego, acá en Santo Domingo, República Dominicana. Estoy aquí para ustedes. Ustedes pueden hoy hacer sus preguntas, pueden sus inquietudes, con la ayuda de Dios les van a ser contestadas. Adelante, mi hermano Amén. Noel. Amén, hermano, Juan. Sí, como le decía, es un privilegio, ¿verdad? El poder no tener a usted, ¿verdad? Eh, no sé si le podría compartir un poco de lo que es su vida, mi hermano, con respecto al tema que nosotros vamos a tratar, ya que es muy importante a veces conocer las personas por el hecho de que hay gente que dice, bueno, yo no puedo estar hablando de este tema si yo no lo estoy viviendo. Entonces, usted es una persona que está viviendo en realidad el tema que se va a tratar. Entonces, si no hay problema, ¿verdad?, en hacerlo, me gustaría que usted pudiera abordar sobre eso. Sí, sí, amén, amén. Eso es cierto. Sí, así mismo tengo alrededor de 10 años, ¿verdad? Que he estado solo porque precisamente justo yo entiendo que Dios permitió esa separación para Él glorificarse en el sentido de, no estoy diciendo con esto que Dios me separó, sino que aprovechó la situación de que la esposa mía se fue y entonces justo cuando ella se fue, Dios comenzó a tratar conmigo de ese tema. Recuerdo específicamente el día que lo hizo. Yo estaba haciendo un trabajo como a las 10 de la mañana y esa voz sonaba en mi cabeza, sonaba fornicación, fornicación. Y bueno, para no alargar la historia, yo no la escuchaba hasta que en un momento como que reaccioné y a partir de ahí, de ese momento, yo comencé a investigar sobre esa palabra y fue un espacio como de unos 2 o 3 años que Dios estuvo tratando conmigo para entender a plenitud ese tema, porque realmente es un tema intrincado, pero gracias a Dios lo puedo entender a plenitud. Excelente, mi hermano. Sí, como le decía, a veces la gente pues dice eso, ¿verdad? Que si yo no estoy viviendo las cosas, pues es un tanto fácil el decir esto se hace, esto no se hace, pero cuando se está viviendo el caso, tiene mayor importancia y tiene mayor impacto en lo que es en las personas, ya que se está hablando de algo Efectivamente. que se está viviendo. Así de que no sé. Efectivamente. Perdón, Sí, sí. yo estaba en conferencias multitudinarias, recuerdo una ocasión, hablando por unas 4 horas a un público bastante amplio, con teólogos de todas las escalas. Y recuerdo que el tema se había hablado por 3 horas y no había causado mucho impacto hasta que yo dije que yo estaba soltero, porque la mujer se había ido. A partir de ahí, eso fue un boom. Porque parece que la gente estaba pensando, este está hablando bonito y bien, pero él no está pasando por eso. En ese tiempo, hacía 5 años que ella se había ido. Hoy no, hoy son 10 años. La verdad, 10 años ya y estar solo es de admirar, No, ¿verdad?
fácil. Sí, la Pero verdad Dios no es fácil. capacita. No es Sí, sí, fácil, Dios capacita. la verdad, pero igual, ¿verdad? Me alegra al final, ¿verdad? Que usted nos pueda compartir lo que es su testimonio así a grosso modo o rápido, ya que como le decía, tiene un impacto mayor en las personas, ¿verdad? Cuando uno habla de lo que es este tema. Entonces, nosotros, Sí. para Es comenzar, mi hermano, importante decirle, es importante decirle que Dios no enseña como enseñan los seres humanos. Los seres humanos te enseñan en un aula, a veces con aire acondicionado, con toda la comodidad. Dios no. Dios te lleva al terreno de lo que vas a aprender. Así sí, lo hizo con Moisés, así lo hizo con los líderes de la Biblia, y así es que Dios enseña. De manera que yo estoy, en el estado en que estoy, era necesario para que pudiera hablar con mayor certeza lo que Dios me ha dado. Amén. así Bueno, es, mi hermano. ya hemos Excelente. entrado, ¿no? Sí, Porque sí, vamos a ir entrando entonces tiempo va corriendo. en lo que es esto. No sé si así a grosso modo podría usted definir la palabra matrimonio. Matrimonio es el convenio entre un hombre y una mujer, teniendo en cuenta que en Google o en los diccionarios actuales no se escribe así, sino ellos ponen unión entre personas, porque usted sabe lo que se está trabajando por ahí, ¿verdad? Así es. Pero la definición legítima es un convenio o pacto entre un hombre y una mujer, como Dios lo estableció, ¿no? Amén. Así es. Entonces, voy a leer, hermano, lo que es Mateo capítulo 19, versículo 9, para que nosotros entremos en lo que es la materia. Luego pues, vamos a orar para que sea Dios tomando el control, ¿verdad? En lo que es nuestras Excelente. vidas. Amén. Vamos a Amén, leer excelente. Excelente. lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 19, versículo 9, y dice de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y a su poderoso Espíritu Santo. Y dice, y yo os Amén. digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Gracias, amado Dios, en esta hermosa hora. Te damos la Te gloria y te adoramos. damos la honra, Maestro Celestial, amado, porque tuya es. Te pedimos que tomes el control en esta hermosa hora, Padre, de lo que se va a hablar, que sea de edificación para el pueblo, Padre, que sea Dios Todopoderoso, para que las personas puedan tener claro, Dios amado, de la gloria, lo que tú has dejado establecido en tu palabra, Padre. Mi intención nunca es, Padre, levantar discordia entre los hermanos, sino que los hermanos sean, Padre, bendecidos, que puedan ellos entender, saber y comprender lo que en realidad tu palabra nos habla, Señor. Así de que toma el control en nuestras vidas, en la vida de mi hermano, Padre Celestial, amado Juan, bendícelo de una manera poderosa, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y Amén. 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 Gloria sea Excelente. al nombre de Jesús. Entonces, mi hermano amado, Amén. vamos a desglosar entonces lo que es este versículo, ya que hay muchas interrogantes, muchas preguntas sobre este versículo, ya que hay gente que está recasada y utiliza nada más este libro de Mateo, Mateo 5:32 y Mateo capítulo 19, versículo 9. Entonces, Amén. vemos entonces, hermano, Amén. lo que dice la palabra. Entonces, así de que le dejo a usted ahorita para que usted lo desglose y luego pues vamos a ir haciendo preguntas. Amén. Excelente. Sí, sí, ese verso es el verso que tiene la cosa enredada. Eh, Fíjense bien, el problema que tenemos, que tiene la iglesia en sentido general y a nivel mundial, es precisamente la definición de la palabra fornicación. Pero es bueno hacer justicia y señalar que la iglesia en sí no es culpable directamente, sino que ese término fue tergiversado, ¿verdad? Fue tergiversado para allá por el siglo V, ¿verdad? Cuando un señor llamado Erasmo de Rotterdam, humanista, ¿verdad? Erasmo de Rotterdam, eh, él dio una definición a esa palabra que no era bíblica. Pero queremos decir para ese siglo, porque cuando tú investigas
los padres de la iglesia del siglo segundo, lo que sucedieron a los apóstoles, lo que continuaron la obra evangelizadora después que murieron los apóstoles. Y todavía varios siglos más adelante, nunca ellos entendieron la palabra fornicación como lo entiende la iglesia hoy y como lo tergiversó Erasmo de Rotterdam. Nunca. Para eso están ahí escritas, ¿verdad?, las informaciones acerca de lo que fueron los padres de la iglesia. Usted solo tiene que investigar y se va a dar cuenta que ninguno entendió la fornicación de la manera que la quieren entender hoy. Hoy en día, la palabra fornicación la están equiparando con la palabra inmoralidad sexual. Y eso es incorrecto. Aunque pueda abarcarlo hasta cierto punto, pero eso es incorrecto. La palabra fornicación es algo muy diferente y nosotros vamos a ver hoy, con la ayuda de Dios, a definir de manera puntual esa palabra, porque de hecho en las redes, en YouTube, usted va a encontrar miles de videos tratando de definir esa palabra y prácticamente nadie lo hace. ¿Por qué? Porque después que Erasmo de Rotterdam metió esa definición a lo que es la reforma, aún los reformadores adoptaron esa mala definición y hasta el día de hoy persiste. En las Biblias modernas, tienen que cuidarse de las Biblias modernas. En las Biblias modernas, esa palabra la están cambiando por la palabra inmoralidad sexual. Y esa palabra no se puede cambiar en la Biblia. Esa palabra no se puede actualizar porque es una palabra que es de carácter bíblico. Es como decir la palabra aleluya, que es una palabra que no hay que actualizarla. Entonces, la palabra fornicación no se debe cambiar por ningún otro término. Cuando lo están haciendo es porque quieren desviar a la persona de la verdad, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con las Biblias que están cambiando esos términos, y también en las Biblias están cambiando el término sodomista, porque con el asunto de género que se está caminando, quieren que también aceptemos todas esas cosas. No puedo abundar sobre eso porque usted sabe que después tiene problemas. Bueno, excelente. La cuestión es que la palabra fornicación, vamos a definirla, pero no sé si usted tiene un comentario antes de. Sí, iba a hacer un comentario sobre lo que era en el tiempo antiguo. Habían dos corrientes o dos escuelas, más bien dicho, en el tiempo. Sí, de eso vamos a hablar ahorita. Sí, no es necesario hablar de eso. De eso vamos a hablar ahorita. Sí, no es necesario. Y Jesús no apoyó a ninguna. Es bueno que se sepa que Jesús no apoyó a ninguna. Jesús, de hecho, guarden esto en su cabeza. Jesús fue el único maestro del mundo que para él, que él jamás se apoyó en nadie para decir su verdad. Porque Cristo vino a traer una información del cielo, que es el Evangelio. Y el Evangelio es bueno que lo sepan, el Evangelio es un programa que no tiene nada que ver con las culturas y normas y programas de este mundo. El Evangelio es único. El Evangelio, si usted lo quiere entender así, el Evangelio es extraterrestre porque vino del cielo. Sí. Entonces no se puede apoyar a nada de esta tierra. Entonces cuando tú utilizas la palabra inmoralidad para referirte tanto al adulterio como a la fornicación, la palabra moral viene de los griegos y los griegos no pueden tener influencia en el Evangelio. El Evangelio es único. Entonces, la palabra moral es la norma que rige al mundo, la norma del bien que rige al mundo. Para el mundo la moral es lo bueno, ¿verdad? Y lo inmoral es lo malo, pero para Dios no. Lo bueno del mundo, que ellos le llaman moral, tiene que arrodillarse delante de lo bueno de Dios. Es decir, Dios no habla de moral e inmoralidad, Dios habla de santidad y de pecado. Entonces, esa palabra no puede entrar a la Biblia y sin embargo ya la han metido. Pero es bueno que ustedes sepan que debe reforzar. Bien, entonces, ¿qué le parece si definimos la palabra fornicación, que es lo más importante en este caso, porque empezamos con Mateo 19:9, ¿verdad? Sí, sí. Hasta que no entendemos esta palabra, no
podemos entender qué es lo que Jesús dijo cuando dijo: el que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Entonces, para entender qué fue lo que Jesús quiso decir, vamos a entrar a definir fornicación. Fíjense bien, la definición que se maneja y se ha manejado por toda la época de las reformas hacia acá, de lo que es fornicación, es la siguiente. Las iglesias definen fornicación como todo tipo de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esa es la definición general, ¿verdad? No voy a definir ahora mismo adulterio, pero fornicación, que esa es la palabra del problema. Entonces, sin embargo, yo le he dado oportunidad a teólogos, cuando he estado en conferencia, a la multitud, para que me busquen un verso que respalde eso, esa definición. Y hasta el día de hoy, nadie me lo ha buscado. Porque para que usted entienda que la palabra fornicación tiene un abanico de significados. Yo puedo buscarle alrededor de 10 tipos de fornicaciones que están en la Biblia, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar en la que Jesús usó en Mateo 19:9, que es la que tenemos que averiguar, porque esa es la que está trayendo el problema. Bien, entonces lo primero que uno lee para darse cuenta de que la palabra fornicación en la Biblia ni siquiera prácticamente se refiere a sexualidad. Oiga lo que estoy diciendo. La palabra fornicación en la Biblia ni siquiera se refiere a sexualidad. Solamente hay un caso en que abarca la sexualidad. Solo hay un solo tipo de fornicación que comprende la sexualidad. Y eso es demostrable con la Biblia. Pero mientras tanto, para que usted vea que la palabra fornicación no se refiere a sexualidad, vamos a leer un verso, el verso ya conocido de nosotros, Hebreos 12, 15 y 16. Oiga cómo dice en la palabra, Hebreos 12, 15 y 16. Yo espero que usted tenga una Biblia ahí, no sé si tiene una Biblia a mano. Perfecto, pero más adelante la vamos a usar. Dice así, el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. ¿Usted escuchó lo que leí? Voy a repetir. No sea que haya, verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No sé si usted observa que en este verso a Esaú se le llama fornicario. Entonces, yo le preguntaría al público, a cualquier estudioso de la Biblia, ¿qué tiene que ver esa fornicación que señala Hebreos ahí con sexualidad? No sé si usted ya habrá encontrado la relación que tiene que ver eso con sexualidad. ¿Ah? ¿Usted me lo explicó? Sí, pero usted conoce la relación. No hay. No hay, en no se realidad no hay. relaciona. Cuando Ahí no hay no sexualidad. tenemos la... Uno sabe que el verso dice que él fue fornicario porque vendió su primogenitura por un plato de comida. De comida. Sí, entonces ahí no hay sexualidad por ningún lado. Ahora, tampoco usted va a encontrar la explicación de ese verso en ninguna Biblia de estudio, porque eso tiene que ser revelado por el Espíritu, el gran maestro que Dios nos dejó para que nos llevara a toda la verdad. Entonces, vamos a ver por qué a Esaú se le llama en ese verso fornicario. Lo primero que tienen que saber los que nos escuchan es que Esaú fue un hombre, un joven, ¿verdad?, que nació con una condición legal en su mente, en su vida. Él nació como el primer nacido, era el primogénito, y había un principio de Dios que decía: todo varón que abre matriz mío es, y se le llamaba el primogénito. Ahora, la primogenitura era un decreto de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de un decreto, estamos hablando de algo que equivale a un pacto, ¿verdad? Sí. Entonces, con ese decreto no lo inventó Esaú.
no lo instituyó Jacob, no lo instituyó ninguno de esas personas, sino que era una norma divina y por tanto había que respetar eso, no se podía jugar con eso, y eso precisamente fue lo que hizo Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Si vamos a Génesis capítulo 25, donde está la historia, no vamos a leer toda la escritura porque no hay tiempo. El verso 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Fíjense, guarde la palabra vender. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú dijo, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Verso 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Fíjese, justo aquí es que está la fornicación. Justo aquí es que está la fornicación. Jacob le había dicho a Esaú, véndeme en este día tu primogenitura. Pero Esaú le dijo, a manera de relajo, tómala, porque yo me voy a morir, no la voy a necesitar. Pero Jacob sabía cómo funcionaba la cosa. Jacob le dijo, no, espérate, no. Júramelo en este día. Entonces dice la escritura, en el verso 33, que Esaú le juró. Y en ese juramento es que está la fornicación. ¿Verdad? Ahora, como siempre digo, con esa sola escritura usted no lo va a entender. Para entender bien esto, entonces vámonos a Éxodo capítulo 34 y versículo 15, que es donde usted le va a encontrar ahora la forma a este asunto. Dice Éxodo 34, 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán. Hago pausa ahí para que se vaya entendiendo. Dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán. El verso lo que está diciendo es que si Israel hace una alianza con otro pueblo, Israel entra en fornicación. Ahora, ¿por qué entra en fornicación? ¿Por qué? Porque ya Israel tenía una alianza con Dios. Y si encima de esa alianza que Israel tiene con Dios, hace otra alianza con otro pueblo, dice ahí que fornicarán. ¿Verdad? Eso fue lo que hizo Esaú. Esaú, teniendo un juramento encima o un decreto encima, juró a Jacob, le vendió a Jacob, que la palabra vender implica un convenio, un pacto, ¿verdad? Vendió a Jacob su primogenitura y por eso entonces en Hebreo 12:16 se lo llama fornicario, porque colocó un juramento sobre un decreto ya existente. Entonces aquí en Éxodo 34:15 debo enfatizar, a Israel se le llama fornicario si Israel, teniendo una alianza con Dios, hace otra alianza con otra nación, entonces dice que Israel sería fornicario. Léalo tranquilamente en su casa. Entonces, fíjese bien esto, que efectivamente, si Israel después que hacía una alianza con otro pueblo, ¿verdad? Naturalmente que estaría en pecado. Porque, ¿cuál era el problema de que Israel hiciera una alianza con otro pueblo? Que entonces adoraba o pactaba con los dioses de ese pueblo. O sea, Israel entonces se casaba con los dioses de esos pueblos, teniendo un matrimonio con Dios. ¿Puede entender eso? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, fíjese que no estamos hablando de sexualidad, enfatizo. Estamos hablando de que una alianza sobre otra alianza que aún está vigente, a eso es lo que la Biblia aquí le llama fornicación. No estamos hablando de sexualidad. Entonces, si Israel, estando entonces con otros pueblos y con otros dioses, como bastantes veces lo hizo, si Israel quiere redimirse, quiere restaurar su relación con Dios, ¿qué debe hacer Israel? Naturalmente, debe romper la alianza que hizo con esos otros dioses para regresar a Dios. Bueno, eso mismo es lo que dice Jesucristo en Mateo 19:9. Cuando Jesús dice, todo el que repudia a su mujer y se casa, a no ser por causa de fornicación, lo que Jesús está diciendo es
todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de que vive con una mujer ajena, dice adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, cuando Jesús habla entonces en Mateo 19:9 de salvo por fornicación, lo que está diciendo es salvo que tú estés viviendo con el cónyuge de otra persona que todavía está viva. ¿Verdad? Sí, porque si la persona murió, pues sería viudo y se puede casar. Pero en este caso, Jesús se está refiriendo a gente que se casaron con un cónyuge divorciado, cuyo primer cónyuge todavía está vivo. No sé si puede captar la idea, Sí, ¿verdad? sí. Sí. Ahora, ajá. Entonces, Quiero leer de manera, sí, sí. completa a Éxodo 34 para darle forma, porque yo solo leí la primera parte. Repito, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Fíjense, cuando la Escritura dice aquí que fornicarán en pos de sus dioses, y dice, y ofrecerá sacrificio a sus dioses, cuando un israelita le ofrecía un sacrificio a un Dios diferente, es un pacto que hacía con ese otro Dios, ¿verdad? Se lo aclaro porque ahí el verso no lo dice, pero hay que Sí. explicarlo. Cuando hacían un sacrificio a otro Dios, era un pacto, siempre en la idolatría había un pacto, porque ni Dios ni Satanás trabajan con nadie si no es a través de un pacto. Hay gente que vende su alma, hay gente, esos son pactos, ¿comprenden? Entonces, eso es lo que se debe entender por fornicación, que si tú tienes, por ejemplo, yo ahora mismo soy casado, la esposa mía se divorció. Si ahora yo busco otra mujer, yo estaría colocando un pacto sobre el pacto que tengo con esa mujer mía, porque el matrimonio está establecido hasta que la muerte los separe. El evangelio es similar el matrimonio es similar al evangelio. Cuando usted se convierte, la Biblia le exige que usted sea fiel hasta la muerte. Cuando usted se convierte a Cristo, eso es un pacto que usted hace a través de añadirse a la iglesia. Es un pacto con Cristo que usted hace. Y ese pacto es hasta la muerte. Dice, sé fiel hasta la muerte. La misma norma existe para el matrimonio. Dios le bendiga. Así continúe, mi hermano. Excelente. Sí, magistral lo que acaba de ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra griega, que es porneia, la que aparece Sí, acá. sí, yo puedo, déjame ver, tengo por acá, sí, la palabra griega es porneia, y déjeme decirle, óigase bien, quizá más adelante demos más detalles, pero la palabra porneia en la enciclopedia, el Strong. diccionario enciclopédico de Strong, es la número 4202, ¿verdad? Y dice acá que significa prostitución, dice que incluye adulterio e incesto y que figurativamente significa fornicación, idolatría y fornicación. Ahora, cuando ahí dice idolatría, recuerde que la idolatría implica un pacto. Bien, eso es la palabra en griego, la palabra porneia. Así es. Sí, entonces lo que usted estaba diciendo, lo que entendí es de que Jesús le quiso decir de que a no ser que alguien ya tenía un pacto abajo, un pacto de matrimonio, y él Sí. ponía encima otro pacto, así sí se Sí, podía divorciar. sobre ese pacto vigente, o sea, o sea, que la otra persona, Estuviera viva. por ejemplo, es el caso de Herodes. Herodes en Mateo capítulo 14, del 1 al 3, habla, recuerde que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, porque él le decía a Herodes que esa mujer que él tenía, se llamaba Herodías, ¿verdad? Sí. Juan le decía, no te es lícito tener esa mujer. ¿Por qué no era lícito? Porque todavía su primer marido, que era Felipe, el cual era hermano de Herodes, era Felipe, estaba vivo. Si Felipe hubiera muerto, pues Juan el Bautista no le dice a Herodes, no te es lícito tenerla. Y precisamente por decirle esa verdad a Herodes, le cortan la cabeza a Juan.
Así También es. tenemos la samaritana. La mujer samaritana era una mujer que dice, Jesús le dice, busca a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Pero Jesús la descubre, porque Jesús le dice, ciertamente, bien has dicho, tú no tienes marido porque 5 ha tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Sí, que sí tenía uno en la actualidad. Y Jesús le dice, ese no es tu marido. Y la palabra, el verbo ahí es no es, dando a entender que en la actualidad ella tenía un marido, seguro divorciado y que se habían dejado, pero el pacto sigue vigente. Lo que Jesús le indica con eso es que el pacto sigue vigente. Es decir, que ella tiene un marido actual, quizá el primero que tuvo, pero Jesús no le acepta, ¿verdad? Que ella tenga otro marido porque todavía hay un pacto vigente, actual en la vida de ella. Y hay más escritura que podemos darle de ejemplo, pero vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Sí, también está lo de Primera de Corintios, capítulo 5, creo. Capítulo 5. Sí, capítulo 5 de Primera Corintios. Fíjese bien, porque esa escritura, el que no la entiende bien, puede generarle dudas. En el capítulo 5 de Primera Corintios se habla de 2 tipos de fornicaciones. 2. Hay una fornicación que es incestuosa y hay una fornicación que es la que practica el mundo. Porque Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Comunicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, que los gentiles practicaban un tipo de fornicación, pero en la iglesia de Corinto había una que era peor que la que practicaban los corintios. ¿Por qué era peor? Porque un joven de la iglesia de Primera Corinto eh, tomó una mujer divorciada, precisamente su madrastra, divorciada del papá de él, y se casó con ella. Es importante señalar, porque la gente piensa que fue que se acostó con ella. No fue que se acostó, fue que se casó con ella. Cuando usted va a la palabra griega que dice que alguno tiene la mujer de su padre, la palabra tener implica una unión fuerte, no una unión de que se acostó no. Es equivale a matrimonio. Además de eso, hay muchas Biblias de esta moderna que respaldan eso. Siempre se mencionan como una esposa, tiene una mujer, tiene por mujer o por esposa a la mujer de su propio padre. Traducen varias versiones ahí, pero usted lo investiga. La cuestión es que no fue que se acostó con ella, sino que se casó con ella. Naturalmente que después que se casó, se acostó con ella, pero a eso no es lo que el verso se está refiriendo. Entonces, Pablo le llama a ese verso, al verso 1, es importante cómo Pablo le llama a ese pecado. Pablo le llama fornicación. Y después dice, ¿por qué es fornicación? ¿Por qué? Porque él se había casado con la mujer de su padre. ¿Y por qué fornicación? Porque esa mujer todavía tenía al padre del joven vivo y por tanto tenía un pacto con él, aunque las autoridades religiosas de ese tiempo los habían divorciado. Pero en el Evangelio, Pablo no acepta esto como Jesús tampoco lo aceptó, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama fornicación ahí. Hay otra fornicación, la de Apocalipsis. A la gran ramera, es importante que sepan eso, se le llama fornicaria, dice, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Ahora, ¿por qué se le llama a ella fornicaria? Porque esa iglesia, que es la iglesia tradicional, esa iglesia se dice ser representante de Dios y por tanto esposa de Dios. Pues siendo esposa de Dios, ella va y pacta, hace convenios, se casa con los reyes de la tierra. Esa es la razón por la que se le llama fornicaria. ¿Me entiendes? Lo mismo que hacía Israel. Acuérdense ahorita que decía, no harás, Éxodo 34:15, no harás alianza con los moradores de aquella tierra ¿Por qué? porque fornicarán. Entonces, ¿por qué fornicarán? Porque Israel ya tenía una alianza con Dios. Israel era esposa de Dios. Y si siendo esposa de Dios, va y se casa con otros dioses, o sea, siendo esposa de Dios, teniendo un pacto con Dios, coloca otro pacto ahora encima. A eso es que Dios le llama fornicación, y a eso que Jesús se refiere en Mateo 19:9. Reitero, que Jesús le dice, el que deja a su mujer o el que se divorcia de su mujer, a menos que esté casado con un cónyuge ajeno, hace que su mujer adultere. Adelante, mi hermano. Quiero aclarar, mi hermano Juan,
que Mateo le escribía a los judíos. Entonces, sí, ciertamente. Los judíos, ellos entendían en sí qué era lo que él le quería decir cuando decía a no ser por causa de fornicación. Porque nosotros en Marcos capítulo 10 y en Lucas 16, si no me equivoco, que habla siempre de ese mismo tema. La palabra por causa de fornicación. Omiten esa palabra. Pero no contradice el enunciado. Ajá, y omiten esa palabra ya que ellos estaban hablándole a lo que es el pueblo gentil. Entonces, les explicaban ellos así porque ellos no hubieran entendido si se les hubiera aplicado la palabra a no ser por causa de fornicación. Sí, ya pero que, usted nota que en el libro de 1 Corintios, capítulo 7, Pablo está hablando para judíos, pero básicamente para gentiles. Estamos hablando de Corinto, ¿verdad? Y ahí Pablo dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Verdad? Y si se separa, quédese sin casar. Quédese sin casar, que ve lo mismo que Jesús dijo en Mateo 19. En Mateo 19 Jesús habla de 3 tipos de eunucos. Y el último que menciona dice que se queda solo por causa del reino de los cielos, que es el caso en que yo estoy actualmente. Yo no me caso otra vez porque yo quiero entrar al cielo. ¿Comprende? Es decir, que sale la doctrina de Pablo y la de Jesús y la de los discípulos de Jesús que escribieron los evangelios, salen las 3. Sí. Excelente. Es decir, que Marco y Lucas lo omitan, no significa que no va. Pero ellos fueron más tajantes que lo que es Mateo, ¿verdad? Porque ellos de una vez dicen, si se casa con la que ya estaba casada, pues adultera. Sí, no, porque el problema lo han traído los escritores modernos, es que han traído el problema. La iglesia primitiva no tuvo problema con eso. Los padres de la iglesia no tuvieron problema por eso. Nadie puede buscarme a un padre de la iglesia que haya apoyado el recasamiento. No lo hay, al contrario. Entonces, el problema lo han traído después de Erasmo de Rotterdam. Todos los teólogos de ahí para acá han traído ese problema, porque fíjate que Lucas, déjame ver qué capítulo, creo que Lucas 16, 18, Lucas capítulo 16, verso 18, te lo dice más claro, claro que Mateo dice. Porque ¿qué dice Lucas 16, 18? Dice, vamos a ver, porque no lo tengo aquí en la mano, pero vamos a buscarlo, que está por aquí. Lucas, estoy acá, mis hermanos, tranquilo. Vamos a ver. Sí. Aquí está, dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Eso no tiene por dónde arreglarse. Ahí lo deja amarrado a los dos. Porque a ese verso le corren todo lo que recasan. Todo le recorren, le salen huyendo porque no hay manera de arreglar ese verso. El Mateo 19, ahí ellos encuentran una salvedad para justificar lo malo. Pero aquí no, porque aquí está diciendo todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. No hay problema. Hasta ahí no hay problema. El problema es que luego dice que el que se casa con la que él dejó, oye, bien, el que se casa con la que él dejó, adultera. Jesús no debería hacer eso. Porque si el hombre que la dejó a ella y se casó con otra, él se casó con la otra y se acostó con ella. Por tanto, en ese caso, de acuerdo a como entienden la fornicación hoy, en este caso sería fornicaria. Debería entonces darle permiso Jesús a la que él dejó. Dejarla libre. Aquí dice que si alguien se casa con la que él dejó, dice adultera. ¿Cómo se arregla eso? No hay manera. No hay manera. No hay manera. Entonces, los pastores, los ministros, tienen que ser más serios. No jueguen con la vida eterna de la gente. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Y contra eso es que estamos luchando. Porque
se está jugando con la vida. Y la gente que anda buscando comodidad, pues le echa mano a eso, ¿verdad? Yo he tenido muchos debates con muchas personas y yo he ido a los debates buscando una esperanza de que alguien me pueda, porque ¿quién no quisiera casarse de nuevo? Yo quisiera. Sí. Pero es que después que la mujer mía se fue, Dios me llevó directamente a entender eso. No me lo enseñó un hombre, Dios mismo me enseñó todas estas cosas. Y tengo que cumplir con ese mandato porque fue Dios quien llamó. Así es. Incluso, mi hermano, la comunidad de los rollos del Mar Muerto dice que abogan en contra de lo que es el divorcio, citando a Génesis 1:27, donde dice de que varón y hembra los creó. Entonces nosotros desde ahí podemos ver de que Jesús también citó lo mismo de lo del Mar Rojo, ¿verdad? Sí, el fundamento legendario del matrimonio, la base del matrimonio, el legendario es Génesis, que Jesús lo citó en Mateo 19:9. Y el fundamento actual del matrimonio, el actual, sin dejar a Génesis, es 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo habla del matrimonio. Fíjese que Pablo establece como fundamento del matrimonio actual la relación matrimonial entre Cristo y la iglesia. Por eso cuando Pablo le habla a los casados en 1 Corintios capítulo 5, siempre lo hace a manera de comparación. Dice, mujeres, sujétense a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Marido, amen a sus mujeres como Cristo amó. Es una comparación porque ese es el fundamento. Entonces, usando a Efesios 5 como fundamento, la pregunta que yo le haría a los teólogos es, a aquellos pastores que recasan a la persona, es, ¿hay alguna manera en que Cristo y la iglesia se puedan divorciar? ¿En que hay alguna manera en que se pueda deshacer el pacto entre Cristo y la iglesia? Naturalmente que ellos dirían que no. Pues si eso no se puede deshacer, tampoco se puede deshacer el pacto matrimonial entre dos personas, porque el fundamento del matrimonio actual es la relación entre Cristo y la iglesia. Amén. Y más abajo Pablo dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. ¿Comprende? Entonces, porque el matrimonio guarda, ¿verdad?, ese fundamento de la relación entre Cristo y la iglesia. Dice que la iglesia salió del costado de Cristo, porque dice, somos miembros de su carne, de su cuerpo y de su hueso, algo así que dice en Efesios. Adelante, mi hermano. Ok. Abordando siempre lo del tema de Génesis, hay gente de que dice o llega a la conclusión o llega a la idea de ellos en decir de que, como la Biblia dice, que lo que Dios juntó no lo separa del hombre. Entonces hay gente que dice que hay muchas parejas que Dios no las ha juntado. Entonces a esas parejas que Dios no las ha juntado, pues ellos sí se pueden divorciar y se pueden volver a casar. Por eso es que dice Efesios capítulo 4. Dice Efesios capítulo 4, que Dios puso en la iglesia ministros, dice pastores, maestros, etcétera. Pero más abajo dice, para que no seamos niños fluctuantes o de estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El que quiere escabullirse, fíjese, yo de 10 años debería haber arreglado algún verso bíblico para poderme casar. Yo debía haber, quizá hubiera agarrado lo que dice todo el mundo, pero yo no lo hago porque me enseñó Dios. Esas son artimañas, subterfugios que la gente inventa para justificar lo que quiere hacer mal. Y yo he hablado con jóvenes que han sido abandonados por sus esposas, y el consejo que yo les he dicho es, mira, si tú entiendes que no puedes resistir solo y que necesitas buscarte otra mujer, yo le he dicho, no hay problema, porque esto es el que pueda, el que Dios le dé la capacidad de aguantar. Pero no lo haga en la iglesia. No te busque otra mujer de otra iglesia, porque hay jóvenes que van a imitar lo mismo que tú haces. Mejor tú deja la iglesia, te busca tu mujer en el mundo
y espera que Dios te llame alguna vez después, pero no lo hagan en la iglesia porque van a seguir imitando esa regla. ¿Comprende? O sea, que uno no puede jugar con la palabra de Dios. No. Dios no casa a nadie. La norma que Dios dejó establecida en el mundo es, incluso, fíjate que cuando Adán se casó, no fue Dios que habló, fue Adán que dijo, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, porque Adán era una autoridad. Adán era el príncipe de este mundo. Que cuando pecó, le cedió ese título a Satanás, que ahora es el Dios de este siglo. Pero Adán era el príncipe de este mundo. Todos los hijos de Adán que iban a nacer, todos los varones y las hembras que se iban a casar, tenían que ir donde Adán, para que Adán, y de hecho Adán lo hizo, para que Adán los casara. Así que Dios no iba a bajar a casar a nadie, literalmente. Lo que puede hacer es, que se va a casar, lo que puede hacer es orar para que Dios les revele si esa persona con la que se va a casar es correcta o no, pero Dios no va a bajar a hacer o a oficializar una boda, ¿verdad? Frente a nadie, sino que Dios dejó autoridades en el mundo, seculares y religiosas, ¿verdad? Ambas son válidas, porque hay gente que quiere ahora decir que el matrimonio del mundo no vale. Eso no es verdad, ¿verdad? La Biblia establece que nos sometamos a las autoridades en todo lo que no choque con la Biblia. Y las autoridades hasta el día de hoy mantienen el matrimonio casi en toda su dimensión. Bien, así que esa teoría hay que derrumbarla, eso no es verdad. Eso yo he escuchado. Todo el que sostiene esa teoría tiene 1 o 2 o 3 recasamientos, ¿verdad? Entre ellos el teólogo que yo lo he visto. Entonces, ¿qué es lo que quiso dar a entender la palabra? ¿O qué quiere dar a entender la palabra cuando dice lo que Dios juntó? Sí, fíjate que la palabra está en neutro. Vamos a buscarlo. Está aquí en Mateo. Jesús lo cita otra vez. 19:6. En Mateo 19. 19:6. Vamos a ver. Sí, 19:6. Dice, así que no son ya más dos. Me gusta la palabra ya. Hago una pausa para que los que están oyendo busquen esa palabra. Dice, así que no son ya. La palabra ya es jamás. O sea, no hay manera de que vuelvan a ser dos. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La palabra lo, ¿verdad? Esa letra ahí, dice lo, es un neutro para indicar el pacto implícito que hay en esa palabra. Lo que Dios juntó. No dice los en plural, sino en singular. Lo que Dios juntó. Y cuando dice lo que Dios juntó, entiéndase, no se trata de que Dios haya bajado a juntar a nadie, sino que Dios aprueba lo que las autoridades hacen. Lo aprueba como bueno y válido. Importantísimo eso porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, hay un verso que dice, el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. Sí. El que no entiende esa escritura piensa que es que Dios, Jesús bajaba o de alguna manera, no. Jesús añadía a la iglesia a la gente por medio de las autoridades que él dejó en la iglesia. O sea, que si, por ejemplo, si era Pedro y Pedro añadía a esa persona a la iglesia, Jesús lo aprobaba allá arriba. Igual que cuando alguien se arrepiente en la iglesia, el ministro ora por esa persona y Dios, que fue lo que Jesús le dijo a Pedro, Jesús dijo, todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatare será desatado. Entonces, es por medio de las autoridades. Así que esos son gente que están buscando la manera de escaparse, ¿verdad? Excelente. Otra de las interrogantes que ellos hacen o dicen, ¿verdad? Es de que si a mí me engañan, yo tengo la posibilidad de divorciarme y volverme a casar. Ajá. Sí, eso
ellos le dieron a usted alguna escritura bíblica para sostener eso. No, no. Sin embargo, La que yo sé que sacan, ellos, la que sacan de la de contexto Mateo es capítulo 19:9, 5:32. sí, o Mateo 19:9, que es la misma. Sí, naturalmente, porque ese verso, ya dije, la palabra fornicación no tiene que ver con relaciones sexuales más que en una ocasión y no es esa de Mateo. Entonces, además, note usted que, que la mujer samaritana hace mucho que ella había engañado a su marido, ¿sí o no? Sí. Pero Jesús sigue reconociendo el pacto con el primero. Ah, Herodías, la mujer de Felipe, la que se casó con Herodes, hace mucho que había sido, había engañado o había tenido relaciones con Herodes, que no era su verdadero marido. Entonces, de todas maneras, Juan el Bautista reconoce que ella sigue siendo la esposa de Felipe. O sea, que eso es mentira de que porque tu esposo o tu esposa haya tenido contacto sexual con un tercero, de que eso le da, dicen la gente, que eso le da La posibilidad carta. a la otra persona de recasarse. Y carta de divorcio, que quiero ahorita hablar, es importante que nosotros aclaremos el divorcio que Moisés permitía, porque prácticamente nadie entiende bien eso, ¿verdad? Que es importante que sepamos, pero quiero primero terminar el tema que tenemos, ¿verdad? ¿Quién más podría señalarle yo a usted? Mencioné la mujer samaritana, la de Corintios 5 también, pero me gusta más esta, me gusta más la que mencionamos ahorita, la de Lucas 16:18, ¿se acuerda? Sí, sí. Lucas 16:18 dice, el que repudia a su mujer y se casa con otra. Sí. O sea, usted, vamos a poner el ejemplo usted, que el Señor lo guarde. Dice, si usted deja a su mujer y se casa con otra, usted se va a acotar con esa mujer, usted no se va a casar, ¿verdad? Se va a acotar con ella. Pues entonces Jesús debería darle permiso a la mujer que usted dejó para casarse con otro. Pero aquí en Lucas no le da esa posibilidad. O que como lo Los dos dice. quedan amarrados. Exacto. Dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Y dice luego, y el que se casa con la que él dejó, Adulto. también adultera. Entonces, eso no tiene por dónde arreglarse. Es decir, que son gente contumaces, rebeldes, que quieren arreglar el Evangelio a su manera. Y eso no puede ser. Es usted que tiene que ajustarse al Evangelio. Amén. Así es. Por eso es importante que usted sepa que por eso hay una escritura bíblica, un verso bíblico que la gente no lo sabe usar. Y está escrito ahí para estos casos precisamente. ¿Verdad? Cuando Jesús dijo, el que ama más padre, madre, hijo, mujer y aún su propia vida, no es digno de mí. Es decir, que la salvación vale más que una mujer. Así es. Vale más que el placer de una mujer. Vale más que tu propia vida. Y hay gente que se van a perder solo porque no pueden estar sin una mujer. Fíjense cuál es el precio de la salvación. Cuando Jesús habla de eso, Jesús está hablando del precio de la salvación. Que si tú amas más esto y esto y esto y esto, y aún tu propia vida, no eres digno de él. El que quiera entender eso, que lo entienda. Y hay uno que por más que tú se lo voltees al revés y al derecho, no lo van a entender. Así Porque no le da la es. gana. O porque les beneficia, ¿verdad? Otra Efectivamente. de las interrogantes que tengo por acá es de que hay gente que dice, bueno, si se casa por interés, ¿tiene validez o no tiene validez el matrimonio? Digamos de que se quieren casar por obtener una visa de Estados Unidos, que es lo más lógico Por o lo negocio. más, por negocio. Entonces dicen, pero ese pacto no vale porque no hemos consumado lo que es el acto sexual. Entonces, Sí. ¿qué explicación nos daría? Déjeme buscar una escritura bíblica, porque es importante señalarle a los oyentes que yo no hablo sin escritura bíblica. Y que el que me hable a mí de un tema tiene que abrirme la Biblia. Porque ahí es que te la engaño. Cuando usted busca razones humanas, ahí es que está el problema. Ahora vamos a ver qué dice. Vámonos al libro de Números, capítulo 30,
donde está, le llama eso la ley de los votos. Números capítulo 30, para señalar, vamos a ver, sí, aquí está, algunos acápites de esa escritura. Fíjese bien, dice acá, aquí el tema que tiene en la Biblia es la ley de los votos. Un voto equivale a un pacto, ¿sí? Que equivale a un pacto. Ahí no está hablando exactamente de matrimonio, aunque lo toca en alguna parte, sino cuando una gente hace un voto o un pacto con Jehová. Dice, habló Jehová a Moisés, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Oiga bien, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso lo repite varias veces en el capítulo. Fíjese cómo dice, ligare su alma. Cuando usted hace un voto o un juramento, usted está ligando su alma, ligando su vida. Cuando usted se une con otra mujer, usted está ligando su vida a esa mujer por medio de la palabra dada. Por medio de la palabra dada, es por eso que se convierte, dice, en una sola carne, ¿verdad? Entonces, no se trata de que usted se acueste con la persona. Es la palabra lo que lo une. Es la declaración verbal lo que lo une. ¿Comprende? Porque la Biblia en ningún lado dice que si usted no se haya cohabitado con esa persona, no están casados. Eso no lo dice en ningún lado. No. Usted está casado. Y además, hay un punto. El matrimonio por negocio es un crimen, ¿verdad? Es un delito. Y cuando usted comete un delito, óyeme bien, alguien tiene que pagar eso. De manera directa o indirecta, alguien tiene que pagar eso. Ahora, ¿quién es que debe pagar? El que lo hizo. Yo que no estaba ahí, usted que no estaba ahí, el juez que no sabía que usted se estaba casando por negocio, y aunque lo supiera. ¿Quién debe pagar? La Biblia me enseña que el que la hace es el que la paga. Por eso hay un verso de Timoteo que dice que los engañadores irán por el mundo engañando y siendo engañados. Déjame buscar esa escritura que está buena. No, usted número capítulo 30, léalo completo a los oyentes para que vean cuánta belleza hay en ese capítulo. Vamos a ver qué dice, había dicho, ¿verdad? Déjame ver. Que irán siendo engañados. Ajá. Que irán engañando y siendo engañados. Ajá. Vamos a ver. Engañando. Sí, voy para allá. Tranquilo, ajá. Parece que no lo encuentro de momento. Sí, no lo encuentro. Bien, no lo encuentro, pero vamos a buscar otras escrituras que hablan sobre el que hace, el que engaña, ¿verdad? Aquí están, yo tengo acá, aquí está, Levítico 4:27, para buscar un patrón, ¿sí? Un principio, ¿verdad? Dice Levítico, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, o sea, por error o por ignorancia, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, fíjate que no lo sabía, porque dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió y será perdonado. Si será perdonado es porque era culpable. Amén. Bien. Amén. Dice Eclesiastés 5:4-6. Oiga cómo dice. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace
en los insensatos. Sensato. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y no cumpla. No deje, aquí viene la parte fuerte, no deje que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tu mano? Sí. Entonces no se puede decir delante del ángel que fue ignorancia. Y tengo muchísima escritura más. Voy a leerle esta que es buena, porque se trata, dice aquí, jurar a la ligera. Como la Biblia ve cuando usted hace un juramento a la ligera, y el que se está casando por negocio, de alguna manera, está haciendo un juramento que él entiende que delante de los dos que están contrayendo es una mentira. ¿Entiende él? ¿Entiende? Dice acá, primero, dice, ¿dónde fue? Jurar a la ligera. Levítico 5:4, dice, o si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Así que el que se casó por negocio, ignorantemente, y luego fue a una iglesia, se convirtió y le enseñaron esto, él es el que tiene que pagar por eso. Nadie más puede pagar, es el que lo hizo que tiene que pagar. Así que el que se casó por negocio, si la persona con la que él se casó o ella se casó nunca había estado casada con nadie, ese es su esposo o su esposa. ¿Entiendes? Ahora, si ya esa persona había tenido un divorcio y esa persona aún está viva con la que se divorció, bueno, pues entonces se puede anular, ¿verdad? Pero si los dos eran solteros, que nunca se habían casado con nadie, o por lo menos los dos eran viudos, entonces están casados. Amén. Amén. Una siguiente pregunta. Por tu palabra será justificado y por tu palabra será condenado. Amén. Otra pregunta, si alguien, digamos, se casa en algún lugar de Estados Unidos y los papeles nunca llegaron a procesarse para hacer oficial lo que es el matrimonio. Está diciendo que estas personas no tienen una constancia física del matrimonio. Están casados, porque ellos están, claro que están casados, lo que tienen que hacer sus arreglos para adquirir eso, porque obviamente alguna evidencia tiene que haber. Si fue que hubo un ciclón y bueno, en este tiempo todas las cosas son digitales y están en las nubes, pero en el tiempo de atrás, donde las cosas eran de manera, ¿cómo se dice? Análogas, pues eran físicas. Un ciclón, un huracán acabó con todas las pruebas. Usted está casado, porque aunque no está registrado aquí, está registrado en el cielo. Amén. Amén. Eso es así. Amén. Y usted en su conciencia sabe que usted se casó. Otra de las preguntas es de que si solamente se casan por lo que es el civil, como usted decía, del mundo, hay gente que dice de que no es válido porque, bueno, eso lo hizo en el mundo. Sí, hay muchos ministros que no quiero decir una palabra fuerte, pero ignoran muchas cosas y quieren razonar el evangelio con mentalidad humana, con lógica humana. No, el evangelio dice, todas las autoridades están puestas por Dios, Romano 13. Entonces se lee todos los versos que hay ahí y le dicen a usted que usted tiene que sujetarse a esas autoridades porque por Dios han sido puestas. Y hay un verso que dice que el que resiste a la autoridad, a Dios se resiste. Además, fíjense qué pasa en las iglesias. Fíjese bien, porque usted vea que es un subterfugio. Cuando a la iglesia llega una pareja que se convierte casada, nadie se mete con ellos. Lo aceptan como bueno y válido porque vinieron casados. El problema es cuando vienen ¿cómo le llaman eso? Que no se han casado oficialmente, pero están juntos. Eso tiene un nombre. Eso se llama
unión libre, le dicen, unión libre, ¿verdad? Ujú. Que no están casados. Entonces, la iglesia espera que ellos se casen primero. Pero si entraron casados del mundo, nadie se mete con ellos, sencillamente lo hacen parte de la iglesia, miembros de la iglesia. Entonces, la gente inventando cosas. Eso no es verdad. Así Así que es. el matrimonio del mundo, de hecho, pocas iglesias tienen autoridad para casar. Sabemos que el matrimonio lo manejan las autoridades del mundo. Si usted se casó por la iglesia, por una autoridad competente, porque hay iglesias que tienen pastores que no, que se pusieron pastores ellos mismos, eso no es una autoridad competente. Estoy hablando de una autoridad establecida legalmente. Si usted se casó en la iglesia con un pastor establecido legalmente, usted está casado. Si se casó en el mundo y no en la iglesia, usted está casado. Eso es lo Así que la es. Biblia dice. Otra de las cosas que ellos dicen, mi hermano, es de que, sí, pastor Antonio, unión libre. Este, los abogados no casan y dicen ustedes están unidos en matrimonio delante de Dios, sino que lo hacen y dicen delante de la República. Entonces, hay gente de que dice, bueno, a mí me dijeron en una ocasión cuando yo toqué este tema, pero si un abogado a mí me casa por la República, ese matrimonio no es válido porque no está incluyendo a Dios. Entonces, No, yo el hecho lo de que que no le... menciona, Sí, diga, sí, diga. ya, sí. El hecho, de la palabra promete usted delante de Dios y estos testigos, eso no es una declaración bíblica, aunque estamos 100% de acuerdo con eso. Sí, sí. Si a una autoridad le da la gana de quitarle a Dios de la declaración, sacar a Dios de la declaración, no, eso no quiere decir que el matrimonio no es válido, porque Dios no coloca, la Biblia dice, todas las autoridades, ¿cómo dice? Son Están puestas puestas por Dios. por Dios. Dios, todas las autoridades son puestas por Dios. Si la autoridad hace lo que a ella le da la gana, no significa que lo que está haciendo no está respaldado por Dios. El problema es que cuando llegue el día del juicio, quien se va a ver el problema es la autoridad. Porque Dios la va a llamar a capítulo, porque Dios la puso ahí. Así es. Pero la persona que se casa por la república o por lo que sea, mira, en la antigüedad, estamos hablando en la era todavía primitiva, la gente se casaba sin conocer a Dios. Tribus que casaban a su gente y Dios reconoce todas esas cosas. Con Por eso rituales, ¿verdad? Romano, sí, por eso Romano habla y también Pablo habla en el libro de los Hechos que palpando ellos de alguna manera tenían conciencia de Dios. ¿Ya? Dice, acusándole o defendiéndole sus razonamientos, porque hay una ley de Dios natural escrita en la mente de todo ser humano, actual y de allá atrás, de la época primitiva. ¿Comprende? Es decir, que incluso hay que estar preparado porque con lo que se está trabajando, lo que se está cosiendo en el sistema, van a venir muchas formas de casar, ¿verdad? Que aunque hayan sacado a Dios, si usted entró en ese convenio, usted está casado. Solamente no está casado cuando usted se casa con una persona del mismo sexo. Ahí Dios no lo aprueba. Exacto. ¿Comprende? O cuando se casa con un familiar cercano, tampoco Dios lo aprueba. Pero si se casó como Dios manda, hombre y mujer, usted está casado. Aunque, Sí, como usted tiene que dice, haber, lo único que se requiere es que los contrayentes estén de acuerdo y que haya una autoridad competente. para poder hacerlo. Así como dice Exacto. nuestro hermano pastor Antonio Calderón, dice de que siempre son puestas por Dios, ¿verdad? Las autoridades, aunque sean los más paganos del mundo, pero ellos están ejerciendo una autoridad acá en la tierra, Claro, ¿verdad? Entonces, por por la supuesto. autoridad que ellos están Y no es, ejerciendo, pues, sí, no es Calderón que dice eso, es la Biblia. Bueno, la uh-huh. parte que primero que dijo es la Biblia. Sí, Sí, sí. Entonces ahí vemos de sí. que ellos tienen la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Entonces la gente no puede decir, no, si yo solo me casé por el civil, entonces ese no vale, si yo no me casé por la iglesia. Entonces son No, muchas excusas que la gente que pone, ¿verdad? sí, sí, sí. El que quiere acomodar su vida se va a inventar muchas cosas y va a encontrar también muchas iglesias a su medida, o como usted quiera. Hoy en día hay iglesias como usted la quiera.
Usted nomás tiene que salir de una y buscar la que le acomode. El problema es que Primera Corintios enseña que hay iglesias, oiga bien esto para los que me estén escuchando, oigan bien esto. Primera Corintios enseña que hay iglesias enteras que se van a perder con sus pastores. Lo enseña Primera Corintios, vamos a dar una lecturita rápido, porque es bueno respaldar lo que uno dice Sí, sí. con la palabra. Sí, déjame ver, ahora mismo. En todo lo que usted lo busca, vamos a saludar entonces a mis hermanos que están ahí en el video Amén. ahorita. Recordarles Sí. que estamos conversando con el maestro Juan Bautista desde República Dominicana. Así es de que Dios les bendiga grande y poderosamente, y si usted tiene alguna pregunta, pues la puede hacer para aprovechar que el maestro está y él la pueda responder. Comentarle, Amén. mi hermano Sí. Juan, posiblemente en octubre estaríamos por su tierra natal, así de que espero pues Santo. poder conocerlo Santo. personalmente, ¿verdad? Con la ayuda de Amén. nuestro Dios. Vamos a ver si estamos por allá. Amén. Entonces, Si Dios quiere. la ayuda de Dios, ¿verdad? Sobre todo. Así de que si ya lo Sí. encontró, mi hermano. Sí, sí. Dice acá, oiga bien, oiga la advertencia que Pablo le da a la gente que le gusta eh, pretender abrir iglesias, ¿verdad? Por su propia cuenta. Pablo no está en contra de que abran iglesias. Ahora, el que la abra, oiga lo que Pablo le dice. Dice Pablo en el verso 10, 1 Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sí, Pablo dejó un fundamento como apóstol a los gentiles, por eso él se habla, fíjese que la Biblia dice que el fundamento de la iglesia está en los apóstoles y profetas, pero en este caso, él se señala él solo, porque él fue llamado a nosotros los gentiles. Dice, yo como perito arquitecto puso el fundamento, pero otro edifica encima. Pero hace una advertencia, dice, el que edifica, mire cómo sobreedifica, porque no se puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ahora bien, ¿qué dice el verso 12? Que es donde está el peligro. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare, y ahora te va a mencionar 3 materiales, y luego te va a mencionar 3 materiales más diferentes que tipifican los tipos de iglesias, dice, o de fundamento que la gente usa, dice, si alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, ahí hay 3. Ahora vamos con los otros 3. Dice, madera, heno u hojarascas. Ahí hay 3 más. Ahora oiga cómo dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, de esos materiales que yo mencioné ahí, hay 3 que resisten el fuego y hay 3 que no lo resisten, ¿verdad? Cuando dice oro, plata y piedra preciosa, eso resiste el fuego. Pero cuando dice madera, heno u hojarasca, no resisten el fuego porque se queman. Dándote a Así es. entender que hay iglesias enteras que se van a ir. Pero vamos a ver, que todavía no he terminado, dice el verso 15, el 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora el 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué es lo que el verso está diciendo? Dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si acaso él se va a salvar, Dios tiene que someterlo a un proceso de fuego. Si es que ese Duro. pastor se salva. Es duro. Para que la gente no esté buscando iglesia cómoda por ahí, busque la iglesia donde le prediquen el evangelio como va. Amén. Adelante, Amén. mi hermano. Otra de las interrogantes, y esta es un poquito, un tanto difícil, ya que No. hay mucha gente que se divorcia de su pareja porque la maltrata. Ajá.
Entonces, ¿cómo sería ahí la postura o qué es lo que la Biblia podría añadir sobre eso? No, la Biblia habla claro de eso. La Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 7, Pablo dice, precisamente, vamos a ver si lo encontramos. Primera Corintios, capítulo 7, Pablo dice, voy para allá, aquí está. Pablo dice, verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese Es- sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, esa escritura está escrita para esos casos. Cuando dice acá que si se separa, quédese sin casar, entiende esta palabra. La palabra separar en ese verso no es de divorcio que está hablando. Para eso usted tiene que buscar el término en griego. Y no es de divorcio. Es que se separe, que se aleje. Porque es que el divorcio es un pecado. Por ejemplo, yo no me divorcié de mi esposa. Ella fue la que se divorció. Por supuesto que me trajo el papel, pero yo dije, no, que yo no me casé para eso. Yo tengo que cumplir con la palabra que di. delante de Dios. Incluso, incluso hay una escritura bíblica que nos ayuda con eso. Vamos a buscarla para que usted vea que Israel dañó el pacto con Dios. En otras palabras, echó a perder el pacto, pero Dios sigue diciendo que él no, que él guardó su pacto. Eso está en Ezequiel capítulo 16, Ezequiel 16, versos 59 en adelante. Vamos a buscarlo por acá. Ezequiel 16, verso. Oye, me parece que me está haciendo trampa la computadora aquí. Tranquilo. 16, 59. Aquí está. Mire, mire qué dice. Pero más ha dicho Jehová. Oiga esto, Usted está en su casa. Isaías, Ezequiel 16, 59. Oiga aquí, con el primer verso, eso se tumba. Dice: Pero más ha dicho Jehová el Señor: Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. O sea, Dios le está diciendo a su esposa: ¿Tú crees que yo voy a hacer contigo? ¿Acaso piensas que voy a hacer contigo como tú hiciste, que desbarataste el juramento, invalidaste el juramento? Ahora oiga cómo Dios contesta, ¿qué es lo que Dios va a hacer? El verso 60 dice: Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. ¿Comprende? O sea, en el caso mío, yo mantengo el pacto que concerté con mi esposa en los días de mi juventud. Eso, porque la Biblia enseña, hoy el principio de Dios dice: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y nosotros tenemos que imitarlo a Él. Porque para el Así es. cielo solamente van, óigame bien esto, para el cielo van solamente la gente que tiene capacidad para guardar pacto, para guardar palabra. Porque todo lo que Dios prueba de un hombre en esta tierra es que el hombre aprenda a tener palabra, a que sea firme en lo que dice. ¿Por qué? No se lo puedo decir ahora porque no hay tiempo para eso, pero sería importante conocer eso, pero no puedo. Se sale un poco del tema, perdón, pero en Sí, pocas sí. palabras, Dios busca personas que sepan guardar pactos, guarden palabras. Por eso dice Jesús: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y ahí no está hablando de juramento. ¿Cuánto más un juramento? ¿Cuánto más un pacto? Así es. Estaba viendo que también hay personas que dicen que por abandono sí pueden divorciarse, ya que digamos de que acá en El Salvador está una pareja y él se va para otro país, entonces la persona que se queda, ella sí puede tener la oportunidad de poder divorciarse y volverse a casar. Pero en realidad lo que dice Proverbios capítulo 2 versículo 16 y 17 que usted bien sabe, bien lo Correcto. maneja. Sí, 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 sí. Incluso, quizá más adelante, vamos a dejarle un tiempito bien separado para que la gente primero digiera este video. Podemos grabar otro tema y oiga cuál sería el tema. Oiga bien, ¿cómo divorciarse de Dios? ¿Comprende?
Y yo le quiero demostrar en ese tema que lo grabáramos más adelante, que cuando una persona se divorcia de su cónyuge, sin darse cuenta, se está divorciando de Dios. Porque es lo que la Biblia dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. La O Biblia sea, enseña que si yo me divorcio de mi pareja, me estoy divorciando de Dios. Ahora, lo estoy diciendo sin Biblia porque ese no es el tema. Y será un tema futuro. Para que usted vea claramente que el que se divorcia de su pareja, por cualquier causa, se está divorciando de Dios. Sí, hay cosas profundas en la Biblia que la gente lee la Biblia por encima, así, superficial. Pero la Biblia hay que así estudiarla. es. Es decir, que si te abandonaron, siga guardando su pacto, porque el pacto es hasta que la muerte los separe. Sí, lo que dice Proverbios capítulo 2, versículos 16 y Sí, 17 dice sí, el capítulo 2, 16 y 17 dice, Dios le hace una promesa a un joven ahí, diciéndole, serás librado de la mujer extraña, extraña de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se y se olvida del olvida. pacto de su Dios. Pero eso no es lo más lindo de ese proverbio, déjenme buscarlo, que yo lo estoy diciendo de memoria. Porque lo Sí, más lindo de ese proverbio es lo que dice abajo. pero lo Vamos a dijo ver. bien, lo dijo bien. Sí, yo sé que lo dije bien, pero la parte que falta es la que quiero buscar ahora. Esa es la parte hermosa. Ahora, Incluso dice que será librado de la mujer extraña. sí, Entonces, la mujer, cada vez habla de mujer extraña, es una mujer ajena, es una mujer casada. Y bueno, y lo dice ahí mismo abajo, dice, la de la ajena ajena, que que halaga con halaga. su palabra, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. No dice del ¿Verdad? pacto que hicieron entre ellos, sino que del No, pacto no, por de su cierto, Dios. sí, no dice del pacto con su marido, aunque lo es, Sí, sí. sino dice del pacto de su Dios. Porque en el pacto matrimonial, este es un punto, el pacto matrimonial, nada más no es dos personas, Dios está metido en el medio del pacto. Por eso en Colosenses se le llama a Dios, se llama el vínculo perfecto. Sí, que une esas dos, lo que une a dos personas casadas es la declaración de Dios. Serán una sola carne, y por eso que Mateo dice, lo que Dios juntó, no dice lo que el juez juntó. Por supuesto que el juez que lo hace aquí, pero Dios allá es que ratifica eso. Amén. Así es. Entonces, pero oiga lo lindo que dice ese verso, es lo que dice más para abajo. El 18 dice, por lo cual su casa, o sea, la casa de esa mujer, está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Oiga bien, todo lo que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. O en otra palabra, lo que está diciendo ahí, todo el que está casado con una mujer ajena o con un hombre ajeno, dice, no seguirán otra vez los senderos de la vida. Eso está hablando claro ahí. Dice, así de la vida, repito, todo lo que a ella se lleguen, todo el que se case con ella o cohabite con ella, como quiere decir, no volverán ni seguirán otra vez el sendero de la vida. Porque Dios no acepta el casamiento. Él lo dijo en Malaquías, yo aborrezco el repudio. Así es. Vemos que también podría... Déjeme hacer una intervención, Sí, dale, dale. porque como este es un video sobre este tema, quiero señalar el divorcio que Moisés permitía, porque hay gente que se van a agarrar de ahí. Primero, en Mateo 19, cuando Jesús le hablaron de ese caso, Jesús quitó la funcionalidad del divorcio que permitía Moisés, que ni siquiera estaba como Moisés lo permitía, porque ya los escribas y fariseos y esas autoridades lo habían manipulado, totalmente lo habían manipulado. De hecho, las dos escuelas que usted mencionó ahorita, Hillel y Shammai, ninguna de las dos Jesús las respaldaba. Jesús puso lo que iba. Entonces Jesús señaló que por causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió carta de divorcio. Ahora, ¿cuál era el divorcio que Moisés permitió? Según dice el libro de
de Deuteronomio, buscando por acá, Moisés no le permitía el divorcio a personas que ya tenían un tiempo casado. Es decir, que ya si usted tenía un mes, 2 meses, un año casado, el divorcio no era para usted. El divorcio era para personas recién casadas, casadas de 1 o como mucho 2 días. Porque lo dice el verso. El verso dice, cuando alguno, Deuteronomio 24:1, dice, 24. cuando alguno tomare mujer. Sí, cuando alguno tomare mujer. Ahí no está diciendo cuando alguno viviera con una mujer de mucho tiempo, no. Cuando la tomara, cuando se casara recientemente, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare porque halló en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O sea, la cosa indecente, que no podemos aclararlo porque no hay tiempo, es que encontraron un defecto físico en el cuerpo de ella. Lo estoy diciendo a grandes rasgos porque no hay tiempo para, ¿verdad?, hablar de eso, pero eso es un defecto físico en el cuerpo, alguna anomalía física en el cuerpo, no era virginidad. No vayan a pensar en eso, porque la ley para la virginidad está en el capítulo 22, verso 1. Capítulo 22 de Deuteronomio, verso 13 al 21. Ahí está el asunto de la virginidad. Pero aquí está diciendo que encontrada alguna cosa indecente. ¿Qué pasaba? Cuando ese joven se casaba con esa mujer y la descubría su cuerpo y encontraba que tenía un defecto físico, él no la tocaba, sino que él la volvía a vestir y esperaba, si era de noche, esperaba el otro día para devolvérsela a los jueces y que los jueces vieran por qué la iba a dejar. ¿Entiendes? Entonces, por eso ella se le daba una carta de divorcio y podía casarse otra vez porque no la tocó. Así es. Él no la tocó, sino que él la devolvía, pero porque tenía un defecto físico. Y ahí no está hablando de matrimonio que tenían años, no. Es cuando algunos, si encontraran en ella alguna cosa indecente. Ahora, los escribas y fariseos volcaron eso, que hasta por una bichuela que quemara, ya se estaban divorciando. Para que usted vea cómo ellos, por eso le llaman la levadura de los fariseos, de los escribas y los fariseos. Ahora, el verso 4 es muy mal entendido. Quiero aclararlo aquí. Dice el verso 4, Deuteronomio 24:4, dice, vamos a leer del 3, dice, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la heredad que Dios te da. Fíjese, ¿por qué el primer marido no podía casarse otra vez con ella, el que la despidió primero? La gente no entiende ese verso, porque la gente cree que es porque ya ella tuvo con otros hombres. Eso no es Ahí merecía la muerte. Ahí merecía la muerte. Ahí dice que si la aborreciere el segundo que la tomó, o si fue que murió, te da las 2 opciones. Si fue que el segundo la aborreció, o si fue que murió, dice que el primero que la despidió no puede casarse con ella otra vez. Ahora quiero explicar por qué no puede casarse de nuevo con ella, por qué no podía. Y estoy explicando un verso que ya no está en vigencia, pero bueno aclarar esto porque que la gente quiere seguir con el Antiguo Testamento encima y esa práctica Jesús la descontinuó en Mateo 19:9. Pero estoy aclarando para que se entienda. ¿Por qué no podía casarse con ella? Porque dice el verso que ella había sido envilecida. Y públicamente. Esa palabra en Públicamente. Tiene que buscar esa palabra en hebreo y en el hebreo, eso para nuestro tiempo, eso quiere decir que ella fue difamada y humillada. Ahora, la pregunta es, ¿quién la humilló? El que la humilló fue el primero que se casó con ella. Porque el defecto que ella tenía en su cuerpo, nada más lo conocía ella. Y ahora, cuando se casó con él, lo conoció él. Él pudo
haberse quedado con ella sin tener que llevarla donde los jueces. Para dejarla tenía que llevarla donde los jueces y justificar por qué está dejando a esa mujer. Ahora, cuando él la llevaba donde los jueces, el juez iba a hacer público, porque tenía que hacerlo, por qué la está dejando. Legalmente él tenía que hacer eso. Y entonces ahora el defecto que ella tenía en su cuerpo, que nada más lo conocía ella y que solo lo conocía él ahora lo conocen también los jueces y el público en general. Por eso es que fue envilecida. Él la envileció y después que la envileció ahora quiere volverla a tomar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces el castigo es contra él, no es contra ella. Dios la está defendiendo a ella. Pero la gente estudiosa de ahora lo que entienden es que ella está denigrada porque cohabitó con el segundo. No es eso. Es que el primero le sacó a flote, a la luz, un defecto que ella tenía en su cuerpo. ¿Y por qué ahora ella quiere? ¿Por qué no se quedó con ella la primera vez? Y guardó ese secreto, porque nada más lo sabía ella y él. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se manipula la Biblia? A la conveniencia. Porque hay gente que quiere usar el Antiguo Testamento para hacer sus cosas, ¿verdad? Y el hermano... Vamos a dejarlo ahí. Por cierto, ¿qué tiempo tenemos? No llevo en realidad el tiempo, pero ya vamos a ir terminando porque vamos a dejar el tema inconcluso, ¿verdad? Ya que hay mucho de qué hablar sobre este tema. Sí, se hace otra publicación porque tampoco la grabación es muy larga, no son muy buenas. Así es. Solamente quería decirle a nuestro hermano pastor ahí, Antonio Calderón. Él dice de que si la mujer ya no era virgen, se le permitía carta de divorcio al varón por haberle arrebatado la confianza del varón. Pero quiero decirle a nuestro hermano pastor que ya no podía. Ya no podía ella. No se le podía dar carta de divorcio porque a esta mujer lo que merecía era de que la apedrearan. Sí, Deuteronomio 22, 13 al 21. Deuteronomio 22, 13 al 21 enseña que si ella no era virgen, habían que lapidarla, habían que apedrearla. No carta de divorcio. Porque déjeme explicarle algo sobre la virginidad que la gente no sabe. Fíjese bien. La circuncisión, oiga esto, la circuncisión en el varón era el pacto de ese hombre con Dios. Sabemos que la circuncisión era una señal de un pacto, del pacto de la persona con Dios. Amén. Pero en la mujer, el pacto era la virginidad. Por eso, el hombre que en Israel no estaba, el niño, el hombre que no estaba circuncidado, había que matarlo. Sí. Pero la mujer que no era virgen, matarla también, porque la virginidad era la señal del pacto entre la mujer y Dios. Así es. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, la virginidad en Israel era porque era. Con eso no se podía jugar. Por eso es que tú vas a encontrar, oye esto ahora, que te voy a dar otro dato ahí. Tú vas a encontrar que en todos los proverbios, en todas las Biblias, y usted puede, bueno, hay un video que yo tengo en las redes, que usted puede ir, si quiere buscarlo, en el canal de Steven Javier. Se llama, que creo que se llama una ramera en la Biblia. Ahí le explica, porque también 1 Corintios 6 habla de una ramera, pero la gente cree que se está hablando de una prostituta y no es de eso que se está hablando. Como en Israel, la virginidad, no, una mujer, una doncella no podía darse el lujo de perder la virginidad porque le daba muerte. Por esa razón, las rameras siempre eran mujeres casadas. Y eso está en todos los proverbios. Y también en Ezequiel habla de eso. Eran las mujeres casadas porque no hay forma de comprobarle a una mujer casada que estuvo con otro hombre, porque ya no era virgen. Así es. ¿Verdad? Entonces, a la que la Biblia le llama ramera en la Biblia, por lo general, es a una mujer casada, que en lugar de su marido, recibe a otro. Vea ese video en el otro canal para que usted ya lo vi. Darle pruebas de eso. Ya lo vi. Solamente quería leer lo que dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 20. Dice,
mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, ahí cuando Sí, no se hallaba virgen, lo que hacían era apedrearla, ¿verdad? No era entonces sí, el caso de decir que cuando porque hay gente de que dice, no, sí, solamente por causa de adulterio podrían darle la carta de sí, divorcio, pero si sí, adulteraba ella, lo que le esperaba era la muerte. que la mataran. Sí, pero quiero señalar un par de cosas en ese verso, porque ese verso, si no se entiende, puede dar pie a confusión. Al decir que ella fornicó en casa de su padre, el que lee puede pensar que ella era soltera, porque estaba en casa de su padre. Uh-huh. Sí, explique Y no, eso. sí, efectivamente. Primero dice en casa de su padre, y después hay que entender por qué dice, así quitará el mal de en medio de ti. La palabra ti, eso hay que explicarlo. Bien, vámonos primero con fornicando en casa de su padre. Lo primero es que esa es una ley hipotética. O sea, Moisés lo que está es diciendo algo que puede llegar a ocurrir. No es que está ocurriendo, sino dando una ley para cuando eso suceda. Es una hipótesis, ¿verdad? Primero, entonces, ¿por qué ella se le llama fornicaria si todavía estaba en casa de su padre? Por varias razones. Son muchas. Primero, ya dije ahorita que la virginidad era un pacto por medio del cual esa mujer correspondía a Dios. En el varón, la circuncisión era un pacto por medio del cual tú te unías a Dios, la circuncisión en el varón, pero en la mujer era la virginidad. Por tanto, si ella no respetaba eso, la virginidad, y tenía relaciones, era fornicación porque quebrantó el pacto que tenía con Dios. Eso es lo primero. Ahora, eso es una forma. Ahora vamos a la otra forma. La otra forma es que esa mujer pudo haber sido comprometida con el que no la halló virgen. Y en Israel, un compromiso de un compromiso que nosotros hoy le llamamos acá, yo estoy comprometido con alguien. O sea, aquí en la actualidad, el noviazgo es un compromiso que se puede deshacer, pero en Israel en aquel tiempo no se podía deshacer. El desposorio, ¿verdad? Sí, eso equivalía a lo mismo que el matrimonio, la misma fuerza, los mismos principios. La única diferencia es que tú no la tomabas de una vez porque había que esperar un tiempo, por muchas razones que no voy a decir ahora. Pero equivalía a lo mismo, y para tú comprobar eso, léete el mismo capítulo que está leyendo, el capítulo 22, más abajo, donde señala que si un hombre encontraba a una mujer virgen en el campo, que era virgen, pero que era desposada con alguien, En el y se, 23. ¿eh? En el Y se 23 dice, acostaba con 22-23. ellos. Sí, sí, lo van a leer entero porque hay muchos casos ahí que usted lo va a leer. Si la encontraba que se acostaba con alguien, óigame bien, y ella no dio voces, a los dos había que apedrearla, pero ella nada más era comprometida. Ahora, si ella dice que si ella dio voces, pero nadie la pudo ayudar, dice la escritura, dice que entonces morirá solamente El hombre. el violador, solamente moriría el violador. Ahora, la parte de ahí que quiero señalar es que hay otro caso donde la muchacha era soltera y alguien cohabitó con ella. Si era soltera y no era comprometida con nadie, y un joven o un caballero soltero cohabitó con ella, entonces dice que él tenía que tomarla por mujer todos los días de su vida. Y No no se la podía podía devolver. divorciar. Y tenía que pagar una indemnización a su padre, ¿verdad? Así es. O sea, sí, fíjate que entonces la otra que fue violada, porque si fue violada y ya no era virgen, mataron al violador nada más, porque ella había gritado, ¿verdad? Bueno, pues como él ya le quitó la virginidad, debería decir también que se la llevara, porque quizá el verdadero, el hombre que estaba Ya no comprometido, no la iba a iba a sacar querer. así, pero no te dice eso. Así es. No te dice Profundo. eso.
claro, es que la Biblia hay que estudiarla, no hay que leerla, estudiarla, Así es. para que tú entiendas lo que dice y pedirle a Dios que dé revelación, porque tampoco, con tu mente humana tampoco se puede. Ahora bien, entonces, ella era fornicaria porque era comprometida con ese hombre y cuando él fue a buscarla ya no era virgen. Esa es la número dos, ¿por qué le llama fornicación? Entonces, si era comprometida y cohabitó con alguien más, esa se llamaría fornicación sexual, que es la única que la Biblia llama fornicación sexual, porque en este caso ella tenía un pacto, ¿verdad? Y la fornicación, para que algo se llame fornicación, tiene que haber, aunque sea un pacto, de uno de uno de los dos lados, tiene que haber un pacto. Por ejemplo, el que se casó con la mujer de su padre en Corinto, la que tenía un pacto era la mujer. Joven no, el joven que se casó con ella no tenía un pacto, él era soltero, pero ella era casada con el papá del joven. O sea, hay un pacto, por lo menos. Siempre en la fornicación hay un pacto. No hay fornicación sin pacto. Por lo tanto, lo que enseña la iglesia, que la fornicación existe entre personas solteras, eso es antibíblico totalmente. Así es. Ahora, el adulterio sí. El adulterio pueden cometerlo casados como solteros. Que por cierto, no hemos definido hoy lo que es adulterio, pero en otro programa lo haremos, no creo que haya tiempo. Sí. Por otro lado, la otra forma por lo que esa mujer fornica es, déjame decirte la otra, porque ahí dice que ella fornicó en casa de su padre, Deuteronomio 22-21, eso. La otra forma es que ella haya sostenido relaciones con un extranjero de otra nación. Apoyate lo que dice Deuteronomio 24, 34, 15. No hará alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán. Eso en el libro de Josué, capítulo 3, dice que ellos, los gentes de Israel, buscaron mujeres extranjeras para sus hijos y le dieron sus hijos a mujeres extranjeras. Eso es fornicación. Porque un joven de Israel no se podía casar con una extranjera, ¿verdad? Porque fornicaban, porque también se casaban con el dios extranjero. Para un joven casarse con una mujer extranjera, ella tenía que agotar un proceso, ¿verdad?, en el judaísmo para asimilarse como judía, ¿verdad? Como fue el caso de la moabita, Ruth, ¿verdad? Sí, creo que es Ruth que se llama, ¿verdad? O Eterno, Ruth, sí. Bien, sí. Adelante, caballero. Sí, creo de que en el otro video que vayamos a hacer, vamos a definir lo que es la palabra griega porneia, ya que es la única palabra que incluye lo que es la fornicación y el adulterio. Y también vamos a estar viendo sobre... ¿Lo hicimos ahorita? No, como no dijimos lo de la palabra adulterio, no la tocamos. No la tocamos, ciertamente. Ajá, entonces Sí, pues va incluido porque es la única... Sería en otro video, y en ese mismo video sería importante señalar la diferencia entre adulterio y fornicación. Eso es importantísimo entenderlo, porque yo digo que adulterio es un recasamiento, pero tú vas a encontrar que en Romanos 7, en lugar de fornicación, Pablo le llama adulterio al que se casa con otra persona en vida del marido. Tú tienes que saber por qué en vez de fornicación le llama adulterio. Y también en 1 Corintios 7, los últimos versos dicen que la mujer no, en vida del marido no puede ser de otro marido. Y le llama que sería adúltera. Mientras que yo estoy diciendo que es soltero, es fornicación. ¿Por qué? Sí, en otro video vamos a aclarar por qué. Porque, excelente. quiero decir, abuelo de pájaro, que la fornicación siempre lleva adulterio. De hecho, no se puede fornicar sin antes adulterar. Pero el adulterio no siempre lleva fornicación. Así es. Ajá, por eso vamos nosotros entonces a desglosar eso, ¿verdad? Sí, eso hay que desglosarlo en otro programa, porque es bastante complejo, ¿verdad? Pero se puede hacer. Y vamos a estar también tocando lo que es Hebreos capítulo 13, creo, el versículo 4, donde 13:4, sí. 13:4, Otra ¿verdad? escritura que tampoco la gente entiende. Ajá, entonces quiero que también se explique para que quede claro. Para que quede claro. Sí, realmente podríamos decir que hay muchos temas de que hablar, pero de hecho, la próxima vez que el video sea más corto, porque es que los videos largos cansan a la gente. Sí, así es. Sí.
Entonces creo que, ¿Alguna otra pregunta? Ya finalizando. yo creo de que vamos a llegar quizás hasta lo que es acá, para que no se alargue mucho lo que es el video. Y pues creo Ujú. que vamos a estar pendientes para la otra vez que nos vayamos a conectar para poder abordar otras preguntas, ¿verdad? Que tengo por acá y que luego pues me van a llegar también por medio de lo que es, ya sea por YouTube, porque luego lo voy a subir a YouTube, para que también las demás personas pues puedan ser edificadas por medio de lo que es la palabra. Así de que lo voy a dejar, pastor, para hermano Juan, para que usted se pueda despedir de la audiencia y pues Sí, sí, hacer adelante. lo que usted estime, ¿verdad? Conveniente. Sí, bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Quiero pedirle a la audiencia, a aquellos que aman la verdad, al que la ama, si usted entiende que todo lo que se dijo aquí fue de Dios, ayude a que esto se difunda. ¿Por qué le quiero pedir esto? Porque está caminando demasiado el casamiento, está acabando con la iglesia y tenemos que todos hacer un esfuerzo. Cuando Dios me dio a entender esto, yo estuve yo solo eh, por varias iglesias, buscaba la manera de que me dieran la oportunidad porque yo veía lo que venía. Tenía esa inquietud y anduve varias iglesias como viendo esto, me fue muy bien, pero por las redes aún mejor, es más rápido, corre más rápido. Difunda ese video porque necesitamos que esta verdad llegue a la iglesia en general. Eso sería mi petición final. Y de pedirme y decirle que en otro video pues estaremos ampliando más, iremos aclarando muchas cosas que necesitan aclaración hoy en día, específicamente en este tema del matrimonio. Dios le bendiga, el Señor le guarde y será pues hasta una próxima. Amén. Un privilegio, ¿verdad? De parte mía, el poderlo tener a usted, mi Ah, hermano Juan sí, Bautista. perdón, quiero mandarle un saludo a Diamelis de Venezuela, eh, Diamelis. también a Edgar, Edgar, me parece que es de Ecuador. Sí, sí, Edgar. Usted lo conoce porque él me envió la publicación que usted colocó hoy. Él me la envió. Ah, De alguna manera, está en contacto con usted. Sí. Un saludo también a amén. Edgar. Ok. Y bueno, más adelante le enviamos más saludos a otras personas. Dios le bendiga. Excelente, pastor. Como le decía, es un privilegio, ¿verdad?, el haber estado con usted conversando. Creo de que han quedado muchas preguntas resueltas, ¿verdad?, contestadas, y esperamos que en el siguiente video pues se pueda seguir abordando otras preguntas que mis hermanos puedan tener, para así pues usted las pueda contestar. A los que nos están viendo y a los que nos van a ver después de ya haber terminado esta transmisión, quiero decirles que nuestro hermano Juan Bautista es de República Dominicana, él es maestro, pero esto está atravesando la situación, ¿verdad? Que su esposa pues lo abandonó, entonces él ahorita está solo gracias a la misericordia de Dios, ya lleva 10 años estando solo, porque él ha entendido de que no hay recasamiento. Él ha entendido por medio de la palabra, y que Dios le ha revelado a él que tampoco le agrada a Dios lo que es el divorcio. Así es de que cualquier pregunta, pues usted puede hacerla a mi persona para hacérsela llegar a él, o luego pues en el siguiente video que nosotros hagamos, pues él puede estar resolviendo las interrogantes que ustedes puedan tener. Así de que hemos estado transmitiendo de acá desde Santa Ana, El Salvador, Centroamérica, conocido como el Pulgarcito de América. Así de que un saludo grande, mi estimado hermano Juan, un abrazo a la distancia, y como le decía, esperamos pues verlos algún día, ¿verdad?, en persona. Así de que Dios me le bendiga, Amén. hermano, y es un gusto haber estado conversando con usted, mi hermano. Amén. Amén. Así de que Igual. Dios le bendiga, hermanos. Saludos, feliz noche. La gracia y la paz de Dios Amén. esté sobre cada uno de sus vidas. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Amén.